A propósito de todo el tema de las decisiones, cómo tomamos decisiones, eh, si racionales o emocionales, todo eso lo podemos extrapolar a cuando tomamos decisiones de negocios o para emprender algo. Resulta que los empresarios grandes toman decisiones racionales, con datos. Y los empresarios pequeños, los emprendedores, toman decisiones emocionales, sin datos. La principal diferencia entre una decisión de un gran empresario y una decisión de un emprendedor es el alcance y el riesgo que conlleva cada negocio, ¿sí? El empresario grande analiza con información, con datos, con decisiones racionales. Las decisiones de un gran empresario siempre por ejemplo, tiene un impacto en el mercado grande, ¿sí? Afectar a un gran nicho de mercado, mientras que el propósito de un emprendedor con un negocio normalmente suelen ser como inversiones pequeñas, pequeñas en escala, ¿no? Y a veces toman riesgos altos porque el dinero proviene de su propio bolsillo, ¿sí? Es posible que la gente diga que un empresario pequeño puede tener más éxito o mayores oportunidades de éxito y crecimiento, pero siempre van a ser en pequeña escala. Y eso realmente no es duradero en el tiempo, ¿sí? El tema de los negocios es complejo, por eso yo admiro mucho, y no admiro por unas cosas demasiado profundas, y no admiro por el riesgo que toman de invertir. Y aunque no están los estudios, los gobiernos intentan que la gente emprenda y emprenda, el riesgo muy alto de los pequeños empresarios. Primero porque agarran nichos pequeños, agarran mercados pequeños, su producción es pequeña y su duración en el tiempo suele ser pequeña. También porque los grandes empresarios, debido a eso, suelen tener más recursos, más fondos, una estructura administrativa más fuerte, que apoya las decisiones. Es decir, ellos se apoyan en datos de mercadeo, de gerencia, de ventas, estudios de mercado, una cantidad de cosas que los emprendedores no tienen, ¿sí? De pronto dirán, los emprendedores pueden ser más ágiles. Pues obvio, ágiles, pero el riesgo es alto porque muchas veces toman decisiones muy apresuradas, y la emocionalidad, como en el amor, en los negocios, conlleva riesgos. Entonces, que los emprendedores se adaptan fácil a los cambios de mercado, eso hay que verlo, porque los cambios de mercado, incluso cuando tú no tienes un soporte grande económico, los cambios de mercado te quiebran, te llevan a la quiebra. Tú crees que se va a mover. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando la selección Colombia estaba a punto de clasificar a la siguiente ronda en un mundial, y una fábrica de plásticos comenzó a fabricar cornetas y balones en la suposición de que Colombia iba a clasificar. Ellos, en la confianza absoluta, pero era un empresario pequeño de pelotas de la zona de Sameco, es una zona industrial pequeña. Pues resulta que Colombia no clasificó y todas las cornetas se quedaron hechas. Uno se ríe porque a veces son ejemplos que la gente no tiene en cuenta, ¿sí? O nunca se enteran porque no están en el medio y no les llega la información. Y así mismo es el fútbol. Conlleva muchos negocios laterales para el pequeño emprendedor, el de las camisetas, el de las gorras y cosas así. Entonces, esos cambios de mercado no los
el emprendedor no se puede adaptar, es decir, perdió su plata. Las cornetas, quién sabe, quedarán para los próximos 4 años, para el próximo torneo, o de pronto un torneo intermedio que haya, o venderlas en el estadio local. El empresario grande, en un negocio grande de camisetas, incluso los costos que maneja una empresa grande son tan bajos que pueden darse el lujo de que si las camisetas no se venden, las pueden hasta incluso dar a mitad de precio en esos almacenes de, ¿cómo se llaman? Esos como estilo único, donde venden a mitad de precio y con descuentos, e incluso pueden destruir la mercancía. Quizás la gente dirá, no, eso no es posible. Sí, es posible. Las botan. En Bolivia hay un botadero de ropa europea. Y allá hay un documental que hizo un youtuber colombiano. Allá se encontró ropa nueva, totalmente nueva, de marcas europeas, de Zara, de toda esa cantidad de cosas. Entonces, el emprendedor no hace eso. ¿Por qué? Porque su soporte económico pues no le permite eso. Entonces, y aquí vamos yendo en qué se diferencian las decisiones del empresario al emprendedor. En que uno es racional y el otro es emocional. Incluso cuando, y además con datos, con información, ¿sí? Lo que hablamos, es decir, ellos revisan su primera producción y ven y llevan datos de ventas, datos de producción, de costos, dónde se consigue. Incluso hay mercancía que se consigue más barata en el extranjero que comprar a nivel nacional, pero el emprendedor no tiene información, y si la tiene no puede importarla. Entonces el que va a fabricar una camiseta pues tiene que comprar la tela en el centro, entonces, y en el almacén que conoce, ¿sí? Porque es posible que haya otro lugar que tengan el producto o el ingrediente que necesitan, pero si no lo saben, pues no lo pueden comprar allá. El empresario grande, por ejemplo, maneja el tema de la marca, ¿sí? Esto para el pequeño emprendedor normalmente no lo tiene en cuenta, ¿sí? Porque aunque la zapatilla sea hecha en Indonesia o en China o en Singapur o en Vietnam, uno cuando compra una zapatilla Adidas, uno compra la marca, ya ni le importa dónde lo fabricaron, solamente que tenga las 3 rayas. Entonces, el emprendedor puede crear una marca, sí, claro, pero entonces debe comenzar a trabajar por ella y ser conciso, ser constante, ser consistente, es la palabra. Entonces, los emprendedores, por ejemplo, toman decisiones en los instintos, en la pasión por la idea o la pasión por el producto, pero si no hay estudios, si no hay datos, quizás no se den cuenta que eso que él está pensando, que lo tiene emocionado, ya está hecho y que en algún lugar de su país o de su ciudad o del continente fracasó. El empresario grande sí tiene esa información, ¿eh? Bueno, a veces las empresas fallan en algún dato, ¿sí? En muchos datos, casos se han dado. Debido a que los emprendedores tienen menos recursos y alcance más limitado, pues tienen que confiar como que en lo que les dice el corazón, en lo que les dice su intuición, ¿sí? Más que en datos que no tienen, o alguien que le dijo, no, mira, aquí hay una hoja de Excel que se encontró con una información, pero no la sabe analizar, no saben de el tema, por ejemplo, de contratación, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo contrata el empresario? ¿Cómo contrata empleados el emprendedor? El emprendedor contrata, no contrata, se asocia con el amigo, se asocia con el vecino, se asocia con la familia, que alguien que tiene una plata, entonces pues quiso invertir en la idea del sobrino o del primo
o del tío o del hermano. Entonces, el empresario sí tiene un departamento para contratar su personal, ¿sí? La política de contratación debe tener que el empleado va a contratar tenga experiencia, conozca de lo que se fabrica en la empresa o de lo que se está haciendo, y que también tenga ideas que se pueden verificar en las entrevistas. Normalmente las empresas contratan a empresas externas para esos estudios de cazatalentos, empresas de cazatalentos. Entonces comenzamos a ver todas las diferencias que hay entre uno y otro. ¿Por qué lo emocional? Si no funcionan los negocios, ¿por qué va a funcionar en el amor? Si no funciona en el amor, ¿por qué va a funcionar las decisiones? Hombre, sí, normalmente, y eso se da mucho en Estados Unidos, la gente antes de salir de viaje, de turismo o de viaje de negocios, pues planifican hotel, verifican el clima, verifican el estado de carreteras, verifican una cantidad de cosas, verifican disponibilidad de vuelos. El emprendedor pequeño, cuando sale solamente por la emoción, no, vámonos, pues resulta que lo sorprendió el alud. Ve, ¿y por qué se cayó la carretera? No, pues que hay invierno por acá. ¿Y cómo si a mí no me contaron? Resulta que mucha gente se fue. Recientemente hubo un derrumbe de una carretera por acá en el sur del país. Y mucha gente iba de viaje, pero no se enteraron que había muchos derrumbes en carretera en los días previos. Esa información, ¿quién la consulta? ¿Por qué no se consulta? Entonces, cuando nosotros no tenemos los datos como parte esencial para tomar decisiones, tenemos muchas posibilidades de fallar. Mira, incluso en el amor, si no tenemos datos de quién es la persona, podemos incluso casarnos con una persona inútil, una persona que no es buena para nada. Entonces, y no estoy hablando de hombre o mujer, de cualquiera. Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones? Entonces, aquí es donde debemos saber. Otro detalle que no se me pase: el conocimiento y el análisis de los datos. ¿A qué va? Que la gente debe llevar un balance contable. El balance contable es usted cuánto invierte, cuánto le cuesta mensualmente sus gastos fijos, qué gastos variables tiene, cuánto valen las inversiones en producto, cómo se maneja el tema de costos, cómo se crea una tabla de costos para un producto. Hay gente que no tiene en cuenta ni el transporte para ir a comprar el producto para hacer lo que queremos. Entonces sabemos hacer una tabla de costos para sacar el producto, sabemos qué precio debemos ponerle al producto para que genere una utilidad y que esa utilidad permita la existencia y la supervivencia del negocio, ¿sí? Porque a veces la gente dice, no, sí, yo hice unos cálculos y el producto me sale como me sale como en 20,000 pesos y lo voy a vender en 40. ¿De dónde sacó usted ese precio público? ¿Cómo lo sacó? No, pues el doble. Pero sí, uno sabe que es el doble, pero ¿por qué ese precio? ¿Qué porcentaje indica eso? Normalmente para la sostenibilidad del negocio debe ser la utilidad debe ser del 70%. Se han hecho unos cálculos, estudios, análisis, debe ser del 70% para
garantizar la sostenibilidad del negocio. Entonces, el balance contable, ¿qué información nos da? Lo que hemos gastado en el mes, lo que hemos producido y lo que hemos vendido. Eso nos da, entre sumas y restas, nos da o negativo o positivo, y esa información sirve para decir si vamos bien o vamos mal. Entonces fíjese que hay tantos datos, tantas cositas que no se tienen en cuenta, y por eso es que hay tanto fracaso empresarial a nivel de emprendedores, ¿sí? Porque las ideas pueden ser buenas, pero si las decisiones son emocionales, no sirven, al fracaso se van. Entonces, espero que el tema les guste, espero que el tema sea de interés y lo compartan. Tomen nota en sus emprendimientos, sepan en qué invierten su plata, si es de bolsillo o es préstamo. Eso es lo que vamos a ver en el próximo video, cómo emprenden los empresarios y cómo emprenden los emprendedores. Bueno, compartan y agréguense, queremos ser más. Si les dan like, bueno, está bien. Suscríbanse, que queremos ser más, de verdad. Un abrazo, bendiciones.